Vamos a ir a la palabra y lo he puesto como título: ¿Cómo aprender a oír a Dios? ¿Cómo aprender a oír a Dios? Aleluya. El ser humano está acostumbrado a escuchar el entorno, ¿verdad? Y es difícil oír a las personas cuando todos hablan a la vez. ¿Alguien tiene ese don de poder escuchar cuando hablan muchas personas si usted quiere enterarse de lo que está sucediendo, pero no se entera de nada porque habla el uno, habla el otro, no se entera absolutamente de nada, ¿verdad? Y es lo que sucede, que el ser humano tiende a escuchar, a querer oír y a escuchar, ¿verdad? Cuando todos hablan, por regla general, todos buscan sacar beneficio de cualquier situación en estos tiempos, ¿verdad? Y en los tiempos que vivieron nuestros ancestros no ha cambiado. Es más, los refranes que usa la gente demuestra el beneficio personal. Vamos a puntualizar algunos. Por ejemplo, haz el bien sin mirar a quién. ¿Tiene beneficio? Sí, porque le está diciendo, tu bienestar está en tu propia vida. No mires el caminar de otro, porque el caminar de otro no te va a beneficiar, ¿verdad? Otro, por ejemplo, la avaricia rompe el saco. ¿Qué le está diciendo? Ten cuidado, es el problema, si abarcas mucho no vas a poder sostenerlo. Aprende a vivir y ese es un beneficio personal. Más vale prevenir que curar o lamentar, que decimos en nuestros países, ¿verdad? Más vale prevenir que lamentar. Es un beneficio personal. Otro también puede ser, no es oro todo lo que reluce, ¿verdad? O no hay mal que por bien no venga. Todo aquello notamos que es un beneficio. Todos estos refranes describen el beneficio personal. Cuando estos beneficios están enfocados en lo que vemos, lo que está alrededor nuestro, eso es lo que vemos, pero no podemos oír o escuchar, porque nos enfocamos en la vista. No podemos escuchar, solo oímos, y eso es una conducta casi en todas las personas. Amén. Usted me va a decir, pero pastor, ¿cómo es esto? Porque muchas de las personas no conocemos el qué es el escuchar y el qué es el oír. Y es unas palabras que muchas de las veces las decimos, yo escuché, pero no has oído. O he oído, pero no he escuchado. Y decimos la misma palabra, o sea, en una acción las dos palabras son similares, ¿no? Para algunas personas. Pero vamos a describirlo según la palabra. Cuando una pareja se pelean, yo quiero que usted entienda, no podemos escuchar, solo oímos, y eso es una conducta casi en todas las personas. Cuando una pareja se pelea, solo oyen sonido y no escuchan. Voy a volverlo a repetir, cuando una pareja se pelean, solo escuchan sonido, pero no pueden escuchar. Amén. Solo oyen sonido, pero no pueden escuchar. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un problema que usted está enfrentando? Usted está escuchando un ruido, pero no está, usted está oyendo un ruido, pero no está escuchando lo que está sucediendo. Amén. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 12, y lo vamos a ir desarrollando progresivamente. 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 y 26. Pastor, todavía no me entero a dónde quiere llegar. Quiero llegar al oír y el escuchar, que es muy fundamental. Las dos cumplen un papel fundamental dentro del mundo espiritual. Amén. 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros solo oímos? No nos enteramos
porque escuchamos solo como un ruido. Y ese ruido nos lleva a no poder escuchar lo que la otra persona quiere. ¿Sí me explico? Hasta ahí todavía no llegamos. Entonces Pablo dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, puede ser en un matrimonio, puede ser en un trabajo, o puede ser personal, ¿verdad? En el cuerpo. Versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿verdad? Ahora, para poder tener gozo, que dice con él se gozan, para poder tener gozo tenemos que entender este versículo. Pablo dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, tenemos que aprender a oír y no solo en ocasiones a escuchar o viceversa. Amén. El escuchar significa prestar atención a lo que se oye, ¿verdad? ¿Prestar atención a qué? A lo que se oye. Sin embargo, oír se define como percibir con el oído los sonidos. Voy a volverlo a repetir. Escuchar, ¿verdad? Es prestar atención a lo que se oye. Si tú escuchas, verdaderamente lo vas a poner en práctica. Pero si solo escuchas el sonido, no lo vas a poner en práctica. Por eso el ejemplo era, donde hay muchas personas y todos hablan a la vez, escuchas un ruido, pero no te enteras de lo que está sucediendo. ¿Cómo puedes poner en práctica lo que no estás escuchando? Porque simplemente has escuchado un sonido. El escuchar es prestar atención a lo que se oye, ¿verdad? Y el oír significa percibir con el oído los sonidos. Cuando oímos el sonido de la presencia del Señor, Él nos va a hablar como le habló al profeta Elías. Yo quiero tomar esto como referencia, Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Esto le va a ayudar. ¿Por qué le digo que le va a ayudar? Porque en ocasiones usted tiene que aprender a oír. Y en medio del oír, usted va a aprender a escuchar. ¿Sí me explico? Ahora, dice, en el versículo 11 de Primera de Reyes, capítulo 19, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de ¿dónde? De Jehová. Y he aquí, Jehová, ¿qué pasaba? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Estaba Jehová allí? ¿Estaba el Señor? Sí, pero ¿qué era lo que veía el profeta? Viento. ¿Qué era lo que escuchaba el profeta? No se enteraba de nada. Él veía un problema, y hay ocasiones en la vida que nosotros estamos en un problema, pero no podemos oír el sonido de la voz de Dios. Vamos más adelante. Y dice, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Siguiente. Dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué había? Un silbo apacible y delicado. Versículo siguiente dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías?
¿qué haces aquí, Elías? Dios en el versículo 11 le dice que salga y él no salió. ¿Estamos acá? ¿Por qué no salió? Dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 13 dice, y cuando lo oyó Elías, ¿por qué no lo escuchó en el versículo 11? ¿Qué era lo que escuchó en el versículo 11? Un ruido, un viento, ¿verdad? Terremotos, árboles que caían. Y la conducta muchas de las veces en nuestras vidas es prestarle oído al problema, al ruido, a lo que está sucediendo, y no le prestamos oído al sonido de Dios que nos dice, ¿qué haces allí? Versículo 13, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en ese lugar? ¿Qué haces en ese hospital? ¿Qué haces en esa cárcel? ¿Estamos acá? Pastor, puede ser una cárcel física, no solo puede ser una cárcel física. Una persona puede estar en una cárcel emocional. ¿Estamos acá? Una persona en una cárcel emocional no puede dar felicidad. ¿Cómo puede dar felicidad a la otra persona? Por eso Pablo le dijo y nos dice a nosotros en 1 Corintios capítulo 12 versículo 25, dice, para que no haya desaveniencia. ¿En dónde? En mi matrimonio. Estamos entendiendo la palabra de Dios. Para que no haya desaveniencia. ¿Dónde? En mi economía. Porque ¿qué estás escuchando? Estás escuchando la crisis. Estás escuchando el problema que te dice, no has cumplido con las condiciones, me voy a separar. ¿Hay alguien acá que está solo escuchando un sonido de problemas? Un sonido de un terremoto, un sonido de un tsunami, un sonido de que no puedo más. Y el Señor te dice, ¿qué haces aquí? ¿Sí o no? Entonces, para poder entender, lo he llevado hasta este texto bíblico, una forma clara para poder entender lo que sucede en el mundo espiritual es poniendo un ejemplo con lo natural. Una persona que está en un grupo de personas que están hablando todos a la vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que está provocando? Un sonido, pero no está escuchando, porque no se está enterando. ¿Qué era el escuchar? Prestar atención a lo que se oye. Y el oír, ¿qué es? Percibir con los oídos un sonido. Por eso el profeta Elías no podía escuchar la voz de Dios, porque lo único que hacía era escuchar un ruido. No había salido de la cueva. Hay alguien que está acá, familia. Él estaba en la cueva y le dijo Dios, sal o no. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11. ¿Qué le dice? Le dice, y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Él salió. ¿Por qué no salió? ¿Qué es lo que te dice Dios hoy? Que salgas del problema. ¿Qué es lo que te dice Dios? Yo ya te he sanado. ¿Qué es lo que te dice Dios? Yo estoy con una empresa para entregártela. ¿Qué es lo que te dice Dios? Yo te he levantado para que seas alguien grande. Pastor, no me entero de nada. Abre tus oídos. ¿Qué más quieres para que Dios te hable? Familia, Dios nos está hablando en este momento. ¿De quién es la culpa de vivir en una condición precaria? Es de Dios.
Dios nos está hablando. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Solo oyemos, o escuchamos, solo oímos. Diga conmigo, solo oigo, solo. Porque el oír es solo percibir sonido. Y el sonido puede ser, estás en crisis. El sonido puede ser, estás enfermo. El sonido puede ser, no vas a salir de aquello. El sonido puede ser, vives siempre en esa condición y nunca vas a salir de aquello. Pero dile al que está al lado, yo soy un hijo de Dios y yo voy a aprender a escuchar. Dile al que está al lado, el que escucha se entera, pero el que oye no se entera de nada. ¿Estamos entendiendo? El profeta Elías al inicio escuchó o oyó. Porque oyó ruido. No se enteraba. Y así vivimos muchas de las veces. Vivimos de las noticias. Vivimos de lo que está pasando en otros estados. Vivimos de lo que está pasando con la vecina o el vecino. Vivimos de lo que la empresa va a cerrar. Pero no podemos escuchar la voz de Dios porque estamos oyendo. ¿Hay alguien que esté entendiendo la palabra de Dios? Dile, aunque vengan terremotos, aunque vengan tsunamis, aunque vengan crisis, dile, el Señor levantará a los cuervos para que me alimenten. Dile, traerán alimento, no sé de dónde, pero lo que yo sé es que Dios me va a sustentar mientras a otros no lo sustenta nadie. Yo tengo el Padre de la gloria, el que me sustenta en el nombre de Jesús. Estamos acá, familia. Dile al que está al lado, ¿estás como el profeta al inicio o como el profeta al después? ¿Estás como el profeta en el versículo 11 o estás como el profeta en el versículo 13? Dile, el versículo 13 dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Dile al que está al lado, yo ya salí. Dile, yo ya salí de esa crisis. Yo ya salí de esa crisis. Dile, yo ya salí de esa crisis. Dile, mírame bien, porque aunque me veas todavía así, que he dejado aparcado para que no vean mi Ferrari hace 2 cuadras allá en Oporto, déjame decirte, por no causarte envidia, yo estoy fuera ya de esa situación en el nombre de Jesús. Hay alguien que estaba creyendo la palabra de Dios. Pastor Ferrari, ¿qué Ferrari? Déjame decirte que así estaba el profeta. ¿Será que Dios me dijo que salga de este estado? ¿Será que Dios me dijo que salga de la cueva? Aquí en la cueva estoy salvo. Mira, pueden caer raíles de punta, pero no me van a tocar porque yo estoy en la cueva. No digas amén. Porque el profeta no escuchó la voz de Dios. Y él escuchaba ruidos, él escuchaba problemas. Y hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a experimentar aquello. Y no salen de la situación porque no quieren. Hay alguien que está entendiendo la palabra. El profeta salió cuando escuchó la voz de Dios. ¿Cuántos dicen, yo voy a salir? Yo ya he salido. Yo voy a hacer algo grande. Yo voy a escuchar, no a oír. Voy a decírtelo otra vez. Y esto está en la Real Lengua Española. Si tú buscas en el diccionario, ahí está. Dice que el escuchar significa prestar atención a lo que se oye. ¿A qué prestaba más atención Elías? Pónmelo ahí el versículo, no me lo quites. Dice, y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová, ¿qué pasaba? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. ¿Quién va a salir con ese viento? Elías estaba en la misma condición. Dice, es que si yo salgo, es que si a los árboles los arranca, a mí me manda a volar. Mire, hace años atrás,
Yo era, así como soy delgadito ahora. No se ría, viva por fe. Que yo ya vivo, pero no pasa nada. Yo era delgado. Y habían unos vientos impresionantes. Nos tocaba trabajar en Villanueva de la Cañada. Estoy hablando por el 2000 más o menos. Y había unos vientos que yo tenía que caminar así. Pero como pegado en el suelo, porque si no, me iba para atrás. Imagínense al profeta Elías viendo árboles, viendo lo que dice la palabra. Dice, y grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Ah? Y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Imagínese un terremoto. ¿Qué hace usted con un terremoto? ¿Ah? Lo primero que busca, ¿dónde? Debajo de un dintel de la puerta. Ponerse debajo de una mesa. Ponerse en algo seguro, ¿verdad? Porque si se cae el techo me aplasta. Me pongo en una columna de tal manera que no me dañe aquello que va a provocar el terremoto. Él estaba en una cueva. Dígale al que está al lado, hay que salir de las cuevas. Porque Dios te está hablando hoy. Dile, porque Dios te está hablando hoy. Amén. Entonces, la mejor forma de comprender todo esto es cuando tú te encuentras entre un grupo de personas y no te enteras de lo que están hablando. ¿A cuánto les ha pasado aquello? Que tienen una... Es más, hoy ya es diferente. Hoy ni se los escucha, ni se los oye. Dígame por qué. Porque el celular no les deja. El teléfono no les deja. Usted haga una reunión familiar y usted vea que todos están en el teléfono y mandando mensajes. Ni se les escucha ni se les oye. Déjeme decirle que cuando usted escucha algo, que hay muchos hablando, no se puede oír ni escuchar. Amén. Entonces, por esta razón, el profeta tuvo que dejar de escuchar el sonido del fracaso. Los sonidos de la enfermedad, los sonidos de la crisis, para oír sonido suave y apacible y escuchar la voz del que estaba direccionándolo. Amén. Dile, el que me direcciona a mí es el Espíritu Santo. Dile, el que me direcciona a mí es el Espíritu Santo. Amén. En otras palabras, deja de escuchar el sonido de este mundo para oír por fe la palabra de Dios. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 7. Romanos capítulo 10, versículos 17, perdón. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el escuchar, por él, porque dile, Dios siempre habla por un sonido. ¿Estamos acá? Vamos a leer el versículo 13 de Primera de Reyes. No, perdón, el 12, al finalizar. ¿Qué dice? 12. ¿Qué dice? Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué dice? Un silbo apacible y delicado. El silbo que trae. Dile sonido. El silbo se escucha a lo lejos. El silbo no puede estar o no puede estar donde tú estás, pero se lo escucha. Esa es la voz de Dios. Por eso dice la palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es el oír? El oír es percibir con el oído los sonidos. ¿Hay alguien que está acá? Lo puedes escuchar a Dios audiblemente. Por eso es la razón que no podemos entender que Dios te habla cada día y te habla con sonidos. Vamos a terminar, vamos a correr. ¿Cómo te habla Dios?
¿Y cuándo se escucha ese sonido? Cuando tu corazón late. Y tu corazón late y te dice, va a haber peligro, va a haber esto, no lo voy a hacer. Ese no has escuchado una voz, sino un sonido que late en tu corazón. ¿Estamos acá? Cuando hay un sonido de problema, te impide escuchar la voz de Jesús. Cuando hay un sonido de ¿qué? ¿Cómo era qué era lo que escuchaba el profeta para que no salga de la cueva? Era un sonido. Además de visible, eran sonidos que venían, ¿verdad? Entonces, Él te dice que eres sano, ¿verdad? Y otra voz te dice, no sales de esta. Llegó tu fin. ¿Alguien ha vivido esta experiencia? ¿Alguien ha vivido la experiencia de que le han dicho, es que ya solución no hay para ese cabezón? O viceversa. Hay alguien que le ha dicho, es que para que él cambie, tiene que bajar el mismo Espíritu Santo de Dios y que se le presente en fuego y lo consuma para que él empiece a entender. ¿Cuántos han estado en esa posición? Déjeme decirle que el escuchar la voz de Dios es, por esta razón yo pagué por ti, por aquel que quiere que salga adelante. Dile, en la cruz, dice Jesús, yo pagué por aquel que estaba perdido. Amén. Pero no entendemos muchas de las veces esta relación. Ahora, notemos algo. Isaías capítulo 6, versículo 9 al 10. Isaías capítulo 6, versículo 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Quién le dice esto al profeta Isaías? Dios, ¿verdad? Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. ¿Por qué el mundo no puede oír la voz de Dios? Porque más escucha el problema que el oír la voz de Dios. Porque el oír la voz de Dios es por fe. Cuando tú tienes fe, estás escuchando la voz de Dios que te dice, nada más te he traído para que los médicos digan que hay un Dios todopoderoso. Yo voy a operarte, yo voy a sanarte, yo voy a sacarte de esa cárcel, yo voy a hacer que ese cáncer desaparezca, yo voy a hacer que la libertad te la entreguen. Nada se va a destruir. He visto cómo está tu aflicción, pero quiero que oigas mi voz. ¿Estamos acá? Amén. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios en este momento? La voz de Dios te dice, yo voy a hacer algo por tu casa. Yo voy a levantarte. Yo voy a hacer proezas para tu vida. La voz del Espíritu Santo de Dios te dice, yo voy a destapar tus oídos en este momento para que no escuches el sonido del mundo, sino que escuches el sonido agradable, apacible. Amén. Entonces, versículo 10 dice, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y haya para él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, querida familia? Dile al que está al lado, abre tus oídos. Dios te está hablando hoy. ¿Por qué quieres cerrar tus oídos? ¿Por qué? Querida familia, en ocasiones los problemas de hogar, escuchamos sonidos y los sonidos que escuchamos es me separo, me voy de la casa, no quiero saber nada de ti, es que mejor me hubiese ido sola o solo, y empezamos a escuchar sonidos, pero no escuchamos la voz de Dios que te dice, yo voy a entrar en acción, porque dice la palabra, diga el débil,
¿Qué dice la palabra de Dios? En tu debilidad, en ese problema, yo voy a ser aquel que venza. En ese problema voy a ser aquel que te saque adelante. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de hoy? Y están declarando: Señor, yo voy a salir adelante. Yo voy a hacer una empresa. Yo voy a ser alguien en la vida. Yo voy a hacer lo que otro no fue. Tú me has traído a este país para ser más que vencedor. Yo voy a salir adelante. Lo que me ha pasado no me va a encerrar en una cueva, porque voy a escuchar tu voz y voy a salir adelante. Voy a ver cómo mi casa te sirve, cómo Dios va a obrar, querida familia. Estamos entendiendo cómo es escuchar y cómo es el oír. Cuando yo estoy escuchando, me estoy enterando y voy a hacer en base de lo que me entero. Hay alguien que está acá y puede decir: yo mañana voy a entrar por esa puerta que se abre. Yo mañana voy a abrir la puerta de la gerencia de mi empresa y me van a decir: hay aumento de trabajo. Pastores, que eso ya lo he intentado, pero lo has escuchado por problemas, no por oír la voz de Dios. ¿Estamos acá? Tú puedes estar aquí, pero ¿estás escuchando o estás oyendo? ¿Y qué vas a hacer con lo que escuches? ¿Qué vas a hacer con lo que escuches? ¿Vas a creer verdaderamente? ¿Vas a ir a la cuenta ahora? ¿Vas a ir, nada más salgas a ver si verdaderamente aquel que te está hablando te dice: yo voy a obrar de hoy en adelante, yo voy a ser el que tome el caso, yo voy a ser el que direccione tu casa, yo voy a ser el que direccione tus hijos, yo voy a ser el que direccione tu empresa, yo voy a ser el que direccione? Hay alguien que está acá y le dice: el problema no me hace que escuche, sino que oigo la voz de Dios. ¿Estamos acá? ¿Cuál oye la voz de Dios? Es aquel que sale del... ¿Estamos acá? Mira, hay gritos y hay veces el pastor se eleva la voz. Y hay veces me dijeron: pastor, pero es que no se le entiende cuando usted eleva la voz. Pero es que yo le digo: es que acá en la iglesia sí se me entiende. Porque aplauden. Y si aplauden es porque entienden. Querida familia, hay algo que tenemos que entender. Es que tú puedes estar en medio de unos aplausos, en medio de un ruido alabando y glorificando a Dios, pero en medio de aquello el Señor te está hablando. El Señor te está hablando y te dice: sal de ese lugar. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces escondiéndote? ¿Qué haces declarando: soy pobre? ¿Qué haces declarando: no sirvo? ¿Qué haces declarando: no tengo documentación? Declara que si Dios te trajo, Él no te va a abandonar. Él no te va a abandonar, porque dice su palabra que ningún hijo mendigará pan. El Señor te dice: yo voy a entregarte lo que me has pedido. Voy a regularizarte. Voy a abrir casas para que tú empieces a vivir. Te voy a llevar donde otros no han podido llegar. Hay alguien que está acá en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿entendemos esto? Que dice: endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ¿verdad? Y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos. Ya es hora de terminar, sonó la alarma por ahí. Ni su corazón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo creo que el Señor nos está hablando ahora, ¿verdad? El Señor nos está hablando. Dile al que está al lado: mi corazón entiende. Dile al que está al lado: desde que me entregué al Señor, dile, mi vida cambió. Desde que le entregué mi vida al Señor, dile, he dejado la droga, el alcohol, todo lo que me llevaba a los malos caminos. Dile, desde que lo conocí a mi amado,
No hay mal que pueda tocar esta morada. Dile, viene pero se va. Dile, viene pero tiene que huir. Dile, viene pero no puede quedarse. Estamos entendiendo, querida familia, cómo poder oír la voz de Dios. Podemos entender el escuchar y el oír. El escuchar lo estás haciendo ahora, porque vas a salir de este lugar y vas a hacer lo que has escuchado. Oh, hay alguien que está acá. El oír significa que escuchas la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que formar una acción en tu vida, tiene que provocar un testimonio. Dile, por causa de mi testimonio, dice muchos, dile muchos se salvarán. Dile, saldrán de la droga, saldrán del alcohol, saldrán de esa vida que no pueden salir. Porque yo voy a hacer lo que escucho. ¿Estamos entendiendo? Mira, tú puedes ser aquel que puede estar en una reunión y puedes estar oyendo, pero escuchándola. Y eso es lo que te pide Dios. Hay mucha bulla, pero tú estás oyendo. En medio de esa bulla Dios te está hablando. Y Dios te está hablando al corazón. Y Dios te dice, yo ya te sané. El pastor está hablando, pero siente el fuego que está dentro de ti. Y ese fuego es de sanidad. Puedes estar en medio de una bulla, en medio de un ruido, en medio de algo. Pero déjame decirte que el escuchar te da aliento para salir adelante y decir, yo de hoy en adelante mi vida va a cambiar. Voy a ser diferente en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Le crees a Él? Entonces, ¿entendemos? ¿Cómo sé que verdaderamente has oído? Cuando verdaderamente has escuchado. Pastor, suena medio trabalengua, no entiendo. Hasta ahora todavía no le capto a dónde me quiere llevar. Me está dando sueño, no sé, pero me estoy durmiendo. Déjame decirte que si tú estás oyendo la palabra de Dios por fe, te enteras de lo que estoy hablando. Y si te enteras de lo que estoy hablando es porque has escuchado. Y si has escuchado, lo vas a poner en práctica. Vas a salir de aquí y vas a decir, yo no soy un desempleado. Yo soy alguien que va y recibe un empleo. Yo soy aquel que recibe una documentación a pesar de que otros se les tarde. A mí me la van a entregar en una semana, en un día. Dios es el dueño de los tiempos en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá, familia? Amén. Mire, el Señor cegó a Saulo porque Saulo no podía oír. El Señor cegó a Saulo para que se le abrieran los oídos espirituales, para que él pueda escuchar el propósito de su ministerio, para que él pueda escuchar lo que le iba a ser ordenado. Dile al que está al lado, tus hijos. Uy, pero es que todavía, pastor, ¿cómo le hablo si es todavía un adolescente? Pero algún día crecerá o no. ¿Ah? ¿Y va a ser una familia, sí o no? ¿Ah? Pastor, yo no me voy a casar nunca. ¿Acaso tú eres Dios? ¿Ah? Eso porque no ha llegado el Brad Pitt todavía, pero espera, ya mismo, y ahí vas a decir, no me voy a casar. Ay, ay, ay. Ahí es donde tú vas a decir, pastor, hoy mismo cáseme. ¿Qué es lo que sucede, querida familia? ¿A dónde te quiero llevar? El Señor permite muchas de las veces que tú le ordenes a tu propósito. Dile al que está al lado, mis hijos. Dile, mis hijos tienen un propósito. Dile, mis hijos tienen un propósito. Y yo lo creo. Dile, porque escucho la voz de Dios que me está diciendo, tu casa me servirá. Escucha la voz de Dios que me dice, toda lengua confesará, y que toda rodilla se doblará. Dile, no hay otro caso, ay, mayor que aquel. Dile, toda rodilla se doblará, toda rodilla, toda lengua empieza a confesar ahora. Dile, mis hijos, dile, mis hijos, dile, provocarán
el reino del un mover de gloria. Dile, Saulo no podía llegar al propósito, pero le fue abierto los oídos. Hoy los oídos se abren y ya no vas a declarar más: hay droga en mi casa. Ahora vas a decir: hay pan en mi casa. Oh, rabaquendarabazo. Dile, ahora ya no va a haber alcohol en mi casa. Va a haber el vino de la presencia del Espíritu de Dios. Dile, porque Pablo dice en su palabra que serán embriagados por el Espíritu Santo de Dios. Dile, en mi casa hay un derramar del Espíritu Santo. Empieza a escuchar el oír de la voz de Dios por fe. Declara. Yo escucho decir: hay muchos que se van a levantar y la economía que les había tocado la puerta ya no les va a tocar de precaria, de situaciones de crisis, sino que ahora se van a levantar aquellos empresarios, aquellos que escuchan la voz de Dios y dicen: hay un cambio, hay un cambio, hay un cambio para tu casa, hay un cambio. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Escucha la voz del Espíritu Santo de Dios que te dice: te estoy sanando. No escuche la voz del enemigo, no escuche la voz de la enfermedad. La enfermedad te dice: es que el médico dijo que ya no hay solución. Pero el médico de médicos te dice hoy: te estoy sanando. ¿Qué haces en ese lugar? Te dice Dios. Te he guardado, pero es tiempo de que empieces a oír mi voz. Ahí está el Espíritu de Dios. Oh, Rabaquenda. Dile: gracias, Espíritu Santo, porque me has ministrado y he aprendido a oír. Ahora entiendo qué es el escuchar y el oír. Dile: he oído tu voz en tu palabra y ahora la creo, y por lo que creo me es posible. Me es posible. Dile: me es posible. Hay alguien que se levante a creer en este momento. Hay alguien que está rompiendo todo lo que se había levantado como pared y no lo dejaba caminar. Se había sentido cansado, se había sentido cansada. Y el Espíritu de Dios dice: yo estoy quebrando esa pared que te impedía seguir adelante. No podías avanzar, no podías salir de la cueva. Hoy el Espíritu de Dios te dice: camina, 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 porque el largo camino te resta. No has llegado al fin. Dile: Espíritu de Dios, yo voy a caminar y voy a dar pasos conforme a tu palabra, que dice que caminaré de victoria en victoria. No hay derrota en mi vida, no hay fracaso en mi vida. Dile: Señor, yo creo en tu palabra. Dile: Señor, has hablado a mi vida. Has hablado a mi vida. Créelo. Créelo. Ahí está. Wow. Escucha el silbido suave y apacible. Escúchalo. Wow. Dile: gracias en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, todavía no hemos terminado. Ese es el inicio de la prédica. Y ya muchas personas están quebrantadas. ¿Y sabes qué?
es la misma presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque no es lo mismo cuando tú solo has aprendido a oír. Ahora sabes oír y escuchar. Estamos acá. Pastor, se puede hacer las dos cosas. Yo a veces estoy en tres cosas: prédica, escuchando algo, y mi mujer hablando, mi hijo hablando, y me entero de todo. Pastor, yo no tengo esa capacidad. Entonces cierran varias cosas y vas a ver. Solo te centras a escuchar lo que verdaderamente tienes que escuchar. Por ahí me saltó en el Facebook algo del japonés, no sé cómo se llama. ¿Cómo es? Yokai Ken. Y él decía que él hacía 3 terapias en su vida. La primera, dice: voy a comer solo. Y es interesante poder entender aquello, porque muchas personas dicen el refrán, y lo he escuchado acá en España, y dicen, es que, no sé si lo diga bien, dicen, si es que no hay problema si no hay otra persona, algo así. O no hay discusión si no hay otra persona. Y eso es lo que él decía. Hay momentos en la vida cuando tú comes solo, ¿con quién vas a pelear? Sí. Dice: yo me voy al cine solo y no tengo con quién discutir. Porque no hemos aprendido primeramente a lidiar con nosotros. Porque hasta que no aprendas a lidiar contigo, no vas a poder lidiar con los demás. ¿Estamos acá? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 25? ¿Qué dice? Para que no haya... No, léalo. No lo tiene ahí. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cómo me voy a preocupar por lo que está sucediendo en mi casa cuando yo no me preocupo primeramente por lo mío? Pastor, entonces yo me voy a preocupar por las uñas que hace días que no voy. Y enseguida ponemos aquello, en vez de entender que el Señor dijo: no mires la viga que hay en tu hermano para que puedas ver la paja de tu ojo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es más grande? La viga. ¿Pero dónde está la viga? En mi ojo. Y hay momentos en la vida que no queremos entender que somos causantes del problema, y cómo queremos ayudar a la pareja si no podemos ayudarnos nosotros mismos. Pastor, ¿cómo es eso? ¿Te levantas a las 5 de la mañana a orar? ¿Coges la Biblia y empiezas a leer? Pastor, ya entró fuerte. No. Estoy entendiendo la palabra y dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Cuando yo empiezo a entender que el controlar ese momento, estando solo, no tengo con quién pelear, entonces, ¿qué significa eso? ¿Terapia? Para él es terapia. Pero la palabra de Dios dice: no andes solo, o no andes con un ciego, porque los dos caerán al mismo hoyo. Pero ¿qué es lo que me hace entender aquello? Es que para poder salvar lo que yo amo, tengo que morir a lo que yo quiero. Primero tratemos con nosotros. Amén. Entonces, entendiendo esto, vamos para ya terminar, porque me queda poco. Hemos leído lo que el Señor le da la ordenanza a Isaías. Entonces, a Saulo lo pone ciego para que él pueda escuchar con el oído espiritual el propósito. ¿Qué era lo que él oía antes de ser cegado?
Él oía su corazón. Venganza, odio, mete los presos, lleva a los presos. Aquí te doy una carta. Tienes la posibilidad de ir y hacer con ellos lo que tú quieras, ¿verdad? Eso era lo que él escuchaba. Pero cegando su vista, el Señor abrió sus oídos espirituales. Y ahora le dijo, tienes un propósito de ir a los gentiles, de ir a tus hermanos, hablarle que Jesús es el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando escuchamos la voluntad de Dios, la palabra nos dice lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Y con estos dos libros vamos a ministrar. Perdón, con este libro y con este capítulo. En el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno escucha mi voz y quiere oír, porque usted no lo ve, o usted ve, si no hubiese las mirillas que ahora hay en las puertas, ¿usted ve quién le está tocando la puerta? No, pero para abrir, usted primero pregunta, o usted oye, déjame. Espérate. Hagan silencio. ¿Qué hace usted? Pregunta, ¿quién es? ¿Sí o no? Y cuando usted le escucha la voz, dice, ay, es mi marido. Y usted abre, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque le conoce, porque lo ha oído. ¿Estamos acá? Entonces, él toca la puerta. Dile al que está al lado, él está tocando la puerta. Tocó la puerta de mi corazón. Está tocando la puerta de la vida de mi hijo, de mis hijos, de mis nueras, de mis nietos, de mis nietas. Dile, está tocando la puerta hoy al drogadicto, al alcohólico. Dile, está tocando la puerta de la prostituta. Está tocando la puerta de aquel mendigo. Está tocando la puerta de aquel enfermo. Está tocando la puerta de aquel que está en la cárcel. Ahora pregúntale al que está al lado, ¿has ido a todos estos sitios? Para aquel que le está tocando la puerta, sepa quién le toca. Tiene que haber alguien que entienda su propósito. Y aquel que entiende su propósito le dice, Jesús te va a restaurar, Jesús te va a sacar de este lugar, Jesús te va a sanar, Jesús es el Hijo de Dios y el que cree es salvo. Cuando aquella persona escuchó Jesús y Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, ahora ya sabe quién es Jesús. Y dice, abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ahí es donde abre la puerta. Y vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dígale, yo tengo oído de hoy en adelante y voy a escuchar la voz de Dios. Dile, se cierra el oír la veracidad o la barbaridad o los problemas. Dile, los problemas de este mundo. Dile, se cierra. Se cierra el fracaso. Se cierra el alcoholismo. Se cierra la droga. Esa voz que me habla se cierra. Dice la palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu de Dios te dice, Cristo Jesús no te pagó y derramó su sangre en vano. Dice, su sangre te sana, te lava, su sangre te restaura.
Hay alguien aquí que está escuchando la voz del Espíritu de Dios. Hay alguien aquí que le dice: Espíritu Santo, háblame más. Hay alguien aquí que dice: estoy escuchando un sonido. Y dice: Señor, yo te abro mi puerta, yo te abro mi corazón. El Espíritu de Dios te dice ahora: el que tiene oído, oiga. El Espíritu de Dios te está hablando ahora. El Espíritu de Dios se está sanando. Y está sanando enfermedades físicas, pero también está sanando enfermedades del alma. Personas que no podían perdonar, ahora el Espíritu de Dios le está hablando y le dice: hay una herida en tu corazón. Yo la voy a sanar. Más. Abre la puerta de tu corazón ahora. Porque el Espíritu de Dios está hablando en este momento y te dice que no te ha desamparado. Que Él fue enviado para consolarte y darte la mano, darte fuerzas, levantarte, porque hay grande camino, hay conquistas que todavía no has podido conquistar, y Dios te dice: yo te estoy capacitando. Tómalo, tómalo. Ahí está el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está provocando una transición en tu espíritu. Y se está levantando un hombre de fe. Se está levantando una mujer de fe. Que está oyendo la voz del Espíritu de Dios. Ahí está más. Recíbelo. Recíbelo. Dile: Señor, he venido a este lugar para recibir algo y no me voy a ir sin recibir. Señor, ahí va mi petición. Y empieza a hablarle. Empieza a hablarle, empieza a hablarle, empieza a hablarle. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora declaro que el Espíritu de Dios está hablando a muchos y se le han abierto los oídos. Más, se le han abierto los oídos. Oh, Rabba. Le pido a los diáconos que hagan un círculo alrededor del pueblo de Dios. Y empiece a declarar ahora que los oídos se abren y no van a escuchar más pobreza. No van a escuchar más: no tengo documentación. Van a escuchar la voz del Espíritu de Dios que te dice: te he traído de tierras lejanas. Te he traído de tierras lejanas para bendecirte. Declárelo, declárelo. Haga un círculo, declárelo, 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 declárelo. Diáconos, empiecen a declarar. Empiecen a declarar. Diga: los oídos de mis hermanos se abren. Declare: los oídos de mis hermanos se abren ahora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta hora yo declaro que las puertas se abren. Declaro que las puertas se abren ahora en el nombre de Jesús. Ahora tu caminar será diferente, porque ahora vas a creer que la gloria de Dios está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti.
Está sobre ti. Está sobre ti ahora. Está sobre ti ahora. Ahora. Está sobre ti ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora. Tócalo, Espíritu de Dios. Tócalo, Espíritu de Dios ahora. Ahora. Ahí está. Más recibe ahora. Recibe. Hay una gloria de Dios que viene sobre tu vida ahora. Y el Espíritu de Dios dice: ahora, escucha, oye, porque te voy a prosperar. Voy a hacer que salgas de la cueva ahora. Oh, Rabas. Más. Hay un silbido suave y apacible. La iglesia no te va a sacar del estado. Un hermano, un líder no te va a sacar de un estado de crisis, sino solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios dice que Él habla a la iglesia. No hay nadie más que hable a la iglesia. Por eso Saulo fue cegado para que escuche el propósito. Y yo quiero declarar hoy que tu propósito empieza a tomar vida, a crecer en el nombre de Jesús. Sigue orando, y así como tú estás orando ahora, me ayudas a orar por los que están en cámara. Sigue orando, no te desconectes. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro en este mismo momento que la palabra de Dios ha provocado un despertar y un abrir de oídos. Vas a empezar a escuchar, porque ahora oyes la voz de Dios. Oyes la voz de Dios. La palabra te habla. Y ahora escuchas para poder hacer, caminar en fe y lograr algo grande y poderoso. Si tú has estado conectado, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro en este momento, Señor, que cada uno de mis hermanos que están conectados, se les abre los oídos y escuchan al Espíritu de Dios hablarle a ellos, a la iglesia. Bendícelos, amado Padre Celestial, que toda barrera, que todo oído que escuchaban la voz del enemigo, hoy se cierra y empiezan a oír la voz de Dios. Empiezan a oír. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús, y declaro que la gloria de Dios será manifestada en tu vida. Si has estado hasta este momento, déjame decirte que Dios trae un cambio. Sal de ese lugar donde el enemigo te tenía, atrapado. El miedo, el fracaso, la derrota, la droga, el alcohol, todo lo que provocaba que estabas en un encierro, hoy ha caído por tierra, ha cesado, porque hoy vas a escuchar la voz del Espíritu de Dios que te dice: eres próspero, vas a lograrlo, yo estoy contigo. Esa es la voz, y bendigo tu vida y declaro que Dios está contigo y en tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.